Doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Doctor René Moreno, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Doctora Diana Joana Beltrán Grande, directora ejecutiva. Demás compañeros de esta comunidad científica, estudiantes y otras personas que acompañan la transmisión, muy buenas noches. Agradezco la invitación que se me ha hecho para desarrollar el tema la función del juez de control de garantías desde tres ejes polémicos. Uno, lo que tiene que ver con los referentes constitucionales aplicables en materia penal y en específico en la labor de control de garantías. Segundo, los referentes constitucionales, la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, derivado de la aplicación del denominado control de convencionalidad. Y tercero, el desarrollo normativo de todo lo que tiene que ver con la labor de control de garantías a partir del estudio de la Ley 906 de 2004, que como ustedes saben incorpora en Colombia el Código de Procedimiento Penal y por supuesto las posteriores disposiciones normativas, sumado a un estudio de jurisprudencia relevante en la materia que se presentará. Para iniciar, es conveniente recordar que mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se incorporó en Colombia las bases, los lineamientos para el sistema penal con tendencia a lo acusatorio. Este acto legislativo, entre otras normas, modificó el artículo 250 constitucional y en específico conviene mencionar que el artículo segundo del acto legislativo refirió por primera vez la figura del juez de control de garantías, ¿no? Muy importante esta norma en cuanto dispuso que el funcionario que ejerciera la labor de control de garantías era un funcionario distinto a aquel servidor judicial que adelantara la labor de conocimiento, de tal manera que identificó los roles propios de los funcionarios judiciales durante el desarrollo del proceso penal. De un lado, el juez de control de garantías y posteriormente el juez penal con funciones de conocimiento. Y no solo lo limitemos en el marco de los jueces penales municipales que por disposición normativa han asumido esa labor de control de garantías, sino también en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que eventualmente ejercen la labor de control de garantías. Bien, abordado este asunto, quiero hacer 4 comentarios específicos al artículo segundo del acto legislativo. El primero, relacionado con el numeral 1, en tanto que, como ya lo explicaba, incorporó la distinción entre juez de garantías y juez de conocimientos, sumado a que dijo que la Fiscalía, en el rol de sus funciones, estaba llamada a adoptar autorización o a tramitar autorización ante el juez de control de garantías para adoptar medidas en aras del desarrollo del proceso penal, por ejemplo, medidas tendientes a garantizar la comparecencia de los imputados al proceso, medidas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, de la comunidad. Esa es una primera acotación del numeral primero. El numeral segundo de este artículo segundo del acto legislativo hizo mención a la necesidad o al deber que tiene la Fiscalía de adelantar un control posterior de legalidad a determinados actos que se ejercen con ocasión de la indagación. Entonces, por ejemplo, menciona el registro y allanamiento, la interceptación de comunicaciones y otras actividades que durante la etapa de indagación requieren un control posterior de legalidad ante el juez de control de garantías. El numeral tercero refirió que la Fiscalía General de la Nación debería solicitar autorización ante el juez de control de garantías para adelantar cualquier acto que eventualmente limitara, vulnerara los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso penal. Y el numeral séptimo hizo referencia a los mecanismos de justicia restaurativa que hoy por hoy no solo resultan aplicables en la fase de control de garantías, sino también propiamente durante la fase de juicio, es decir, una vez iniciada la etapa de acusación y posteriormente, por supuesto, en la fase de ejecución de penas y medidas de seguridad, ¿no? Y no solo resulta aplicable en lo que tiene que ver con la función de conocimiento, de garantías, de ejecución, sino también durante todo el desarrollo del proceso penal para adultos, para adolescentes, para aforados, donde se deberá garantizar la aplicación de sus lineamientos generales de justicia restaurativa. Entonces, el acto legislativo 03 de 2002 incorporó en Colombia, para concluir la idea, incorporó en Colombia
las bases para el sistema penal con tendencia a lo acusatorio, refirió la figura del juez de control de garantías específicamente en esos 4 asuntos que ya comentamos. Muy bien, en este marco, la Constitución, como ya manejamos, hace referencia también al reconocimiento de la fuerza vinculante de tratados internacionales que reconocen los derechos humanos, refiere la figura del bloque de constitucionalidad, pero la jurisprudencia misma ha dado un paso más allá y ha hecho referencia al bloque de convencionalidad y al control de convencionalidad, que también resulta aplicable para los jueces de control de garantías y para todos los intervinientes del proceso penal en este escenario. Entonces, el control de convencionalidad sencillamente es una figura de, como ya lo he comentado, de creación jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la cual las autoridades nacionales, no solo las jurisdiccionales, sino en general todas las autoridades públicas, se encuentran llamadas a garantizar la plena aplicación del contenido normativo, de las disposiciones normativas derivadas de la Convención Americana, así como de las reglas que por vía de interpretación jurisprudencial emite la Corte Interamericana. Ese es el control de convencionalidad, el deber que tengo como funcionario judicial de garantizar la aplicación no solo de las normas de derecho interno para garantizar los derechos fundamentales, sino también de normas de derecho internacional, por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos, y adicionalmente las reglas jurisprudenciales, las recomendaciones que nos ha dado la Corte Interamericana. Esta figura, para contextualizar, tiene una evolución a partir de una primera sentencia en el año 2006, el caso Almonacid Arellano versus Chile. Es allí donde por primera ocasión la Corte Interamericana hizo mención expresa al concepto control de convencionalidad, concepto que posteriormente evolucionó para en un momento que tuvo evolución y que la Corte dijo, mire, no solo se trata de un control que deben aplicar las autoridades previa petición de parte, sino que también debe hacerse de manera oficiosa. Y ese segundo momento se identifica en el caso Trabajadores Cesados del Congreso de Perú versus ese país, en el que, como ya lo he comentado, la Corte dijo que también deberá adelantarse de manera oficiosa este control de convencionalidad. Tercer momento, en una sentencia del año 2011, el caso Hellman versus Uruguay, la Corte dijo además que, claro, que las autoridades públicas deberían garantizar ese control de convencionalidad. Vista la explicación respecto de los referentes constitucionales y de derecho internacional aplicables a la función de control de garantías, conviene abordar ahora sí el tema desde el punto de vista normativo, en lo que ha desarrollado la Ley 906 y sus posteriores modificaciones normativas. Bien, los jueces de control de garantías por regla general están llamados a adelantar las denominadas audiencias preliminares. Esas audiencias preliminares se adelantan desde la etapa de indagación y hasta antes del inicio de la etapa del juicio, pero por regla general, como lo anunciaba. ¿Por qué? Con posterioridad al inicio de la etapa de juicio, es decir, con posterioridad a la formulación de la acusación, aún es posible adelantar audiencias preliminares. Por ejemplo, la de una prueba anticipada, y ya más adelante la vamos a explicar en detalle, pero son aquellas pruebas que se tienen que adelantar en una etapa distinta a la que por excelencia está dada para la práctica de las pruebas, es decir, que se van a adelantar en una etapa distinta al juicio oral. ¿Por qué? Por preservar esa prueba que está frente a un riesgo posible de destrucción, de alteración, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de aquellas audiencias que, siendo preliminares, se adelantarían con posterioridad al inicio de la etapa de juicio. Una legalización de captura que se dé con posterioridad a la formulación de acusación también es un ejemplo de este tipo de audiencias preliminares luego del inicio de la etapa de juicio. Para los estudiantes de Derecho que nos acompañan, en una contextualización rápida, muy general, primero, recepción de la noticia criminal a través de todos los medios que establece el Código de Procedimiento. Posteriormente, el inicio de una etapa de indagación en aquellos eventos en que se entienda que posiblemente hay lugar a la comisión de una conducta punible. Luego de adelantar esa etapa de indagación, puede darse la presentación de la acusación, la formulación de la imputación, que da lugar a la realización de la audiencia de formulación de imputación.
Luego de esa audiencia de formulación de imputación, claro, que continúa la actividad investigativa, pero de una manera, digamos, más comprometida para la persona que está llamada al proceso, porque luego de la imputación realmente se le comunica de manera directa que está siendo investigado y vinculado a un proceso penal. Posteriormente encontraremos la audiencia de formulación de acusación, y en esa audiencia de formulación de acusación es donde inicia la etapa de juicio. Más allá, audiencia preparatoria, posteriormente juicio oral y la lectura del sentido de fallo, para luego adelantar la fase de ejecución de pena. Ese es todo el esquema del proceso penal. ¿Por qué lo refiero? Por lo que estamos diciendo. Ubiquemos que las audiencias preliminares se dan, por regla general, antes del inicio de la etapa de juicio, es decir, antes de la formulación de la acusación. Bien, ahora, ¿qué tipos de audiencias preliminares encontramos? Bueno, la doctrina las ha clasificado en 3 categorías. Uno, las audiencias de mero trámite. Pensemos, por ejemplo, en la audiencia de formulación de imputación, que en mi entender es de mero trámite, por cuanto es un acto de comunicación necesario para que se adelante el proceso penal. Las audiencias de mero trámite. 2, las audiencias de control previo de legalidad, que son aquellas en las que se le solicita al juez de control de garantías la autorización, ¿sí?, el visto bueno para adelantar una actuación que eventualmente vulneraría derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque es una actuación que a todas luces va a restringir los derechos de las partes involucradas. Entonces, por ejemplo, en una inspección corporal, en este caso, nos encontramos frente a una audiencia de control previo de legalidad a la realización del acto de la inspección corporal, que evidentemente restringe de algún modo el derecho a la intimidad de la parte afectada, entre otros derechos. Y tercero, unas audiencias de control posterior de legalidad, que son aquellas en las que se quiere verificar la realización idónea de un trámite conforme a ciertas exigencias normativas. Entonces pensemos en el control posterior de legalidad, a la interceptación de comunicaciones, a los allanamientos, a una vigilancia de cosas, vigilancia de personas y otros actos de indagación, ¿no? En la legalización de captura, por supuesto, luego de una persona ser privada de la libertad momentáneamente, de ser aprehendida, se tiene que llevar, por regla general, a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, de tal manera que se está haciendo un acto o un control posterior de legalidad de ese hecho que de alguna manera alteró esos derechos fundamentales. Bien, visto ese escenario, comencemos con el primer punto. Digamos, son aquellas audiencias que involucran un control posterior o previo, mejor, el control previo de legalidad. Primero, las del control previo de legalidad. La primera que encontramos, entonces, tiene que ver con la realización, por ejemplo, de los allanamientos. Registros de allanamientos. ¿Cuál va a ser la finalidad de un allanamiento? Una doble finalidad. Allanamiento con fines de captura o allanamientos con fines de recolección de elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, esta únicamente va a operar con orden de fiscal para adelantar la diligencia, y una vez adelantada la diligencia, acudimos al juez de control de garantías. Pero que es importante tener en cuenta que esa orden de fiscal tiene que motivarse con esa finalidad ya indicada, fines de captura o recolección de elementos materiales probatorios, que adicionalmente tiene que contarse con ciertos motivos fundados que permitan inferir que posiblemente en ese lugar donde vamos a adelantar la diligencia vamos a identificar algún elemento relevante para la investigación, por ejemplo. ¿Y esos motivos fundados en qué se van a dar? Bueno, en fotografías, en seguimientos, en declaraciones juradas, en un informe previo de policía judicial que permita advertir la necesidad de adelantar ese allanamiento. Otro asunto importante, el alcance de la orden. Claro, el fiscal debe limitar muy bien hacia el enfoque, no solo desde el punto de vista territorial, sino cuál va a ser el enfoque o el campo de realización mejor de esa diligencia de allanamiento. Y en ese marco, el funcionario que efectúe la diligencia está llamado a efectuar todas las tareas de recolección de elementos materiales probatorios. No obstante, en el evento que durante la realización de la diligencia encontremos otro elemento material probatorio posible, ¿cierto?, por una relación muy cercana, por un vínculo supremamente cercano que justifique adicionar esa labor de investigación, pues eventualmente podríamos trascender un poco de la dimensión inicial de la orden que nos dio Fiscalía.
Bueno, hablemos de unas reglas específicas para la realización del allanamiento. De una manera general, por supuesto, que hay que evitar que sea lo menos restrictivo de los derechos fundamentales de las personas, que una vez surtidos se debe adelantar un informe donde se cuente desde el punto de vista técnico, operativo, cómo se realizó la diligencia, cuáles fueron los hallazgos, que si se va a adelantar entre las 6 p.m. y las 6 a.m., tarde, mañana, en esa franja, deberá adelantarse con el acompañamiento del Ministerio Público. También hablemos de que hay una categoría específica de allanamientos, que son los denominados allanamientos especiales, y son aquellos que se adelantan hacia los bienes que tienen protección consular, inmunidad consular, inmunidad diplomática. Son allanamientos especiales y que en tal sentido se hace necesario adelantar un trámite adicional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, la omisión o cuando no se requiere de una orden para adelantar la diligencia de allanamiento. Eso de manera excepcional, porque ya vimos que la regla general es que se requiere orden que debe estar fundamentada, como ya lo explicamos. De manera excepcional, pues la normativa, artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, nos va a indicar que son 3 eventos en los que no se requiere de la orden para adelantar ese allanamiento. Primero, claro, cuando no exista una expectativa razonable de intimidad. Entonces, si yo como funcionario veo un lugar deshabitado donde posiblemente no hay ninguna persona a la que se le pueda vulnerar su derecho a la intimidad, puedo proceder a realizar esa diligencia de allanamiento, siempre que, como ya lo dije, piense que en ese lugar y piense justificadamente, a partir de un motivo fundados, que en ese lugar voy a encontrar elementos relevantes para la investigación. 1. Cuando no hay expectativa razonable de intimidad. 2. Cuando hay consentimiento del afectado. Entonces, claro, aquel que eventualmente se le puede vulnerar su derecho a la intimidad, el tenedor, el propietario del inmueble, consienten que se adelante la diligencia, la podemos cursar. Y tercero, en aquellos eventos donde hay voces de auxilio, una situación de emergencia evidente. Entonces, más allá de la diligencia de allanamiento, la autoridad está facultada para ingresar a atender las voces de auxilio. ¿Qué puede suceder? Que en el marco de esa actuación rápida encontremos elementos relevantes para una investigación y se da lugar a adelantar ese registro. Bien, decir que estas reglas aplicables a los allanamientos también resultan regulatorias en lo que tiene que ver de la interceptación de comunicaciones. Adicional al allanamiento, hay otras actividades de policía judicial que resultan, o a las que le resulta aplicable mejor un control posterior de legalidad. Por ejemplo, la retención de correspondencia, la búsqueda de información a través de redes de telecomunicaciones. Tenemos también, ya dije, la interceptación de comunicaciones, la entrega vigilada. Y aquí manejamos una guía temática para tratar de abordar el tema de una manera muy completa, de tal manera que el auditorio cuente con toda la información detallada. La retención de correspondencia también estaría en esta categoría, que está sujeta a un control posterior de legalidad. Bien, ahora la pregunta surge respecto del término que hay para surtir ese control posterior de legalidad. Bueno, la norma nos indica que una vez adelantada la diligencia, el funcionario que hizo la diligencia tiene 12 horas para poner de presente un informe al fiscal encargado del caso. Entonces son 12 horas desde que se surte la diligencia hasta que el fiscal conoce del informe, y que una vez conozca la fiscalía que recepcione este informe, tendrá 24 horas para adelantar la diligencia ante el juez de control de garantías, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una lectura cuidadosa del artículo 228, que nos refiere las 12 horas, y del artículo 237, que nos enmarca el tema de las 24 horas ya referidas. Bien. Dos actividades especiales en las que quiero hacer hincapié: la vigilancia de personas y la vigilancia de cosas. Artículo 239 y artículo 240 del Código de Procedimiento Penal respectivamente. ¿Por qué? La normativa otorga un plus de protección en estas dos actividades, y es que exige que se haga control de legalidad una vez emitida la orden para la diligencia. Entonces, emitimos orden, hacemos control de legalidad de la orden y luego se hace necesario hacer control de legalidad al resultado de la diligencia. Es un doble control de legalidad. Pasa ello en la vigilancia de personas y pasa ello en la vigilancia de cosas ya referidas.
Bueno, esta sería la primera categoría, las que requieren un control posterior de legalidad. Hablemos de las que requieren un control previo, sencillamente las enuncio. Encontramos la inspección corporal, el registro personal, la toma de muestras, la prórroga a la interceptación de comunicaciones, es decir, a la orden, ¿no? Porque hay una orden inicial en virtud de la cual se adelanta esa interceptación de comunicaciones. Una vez vencido el plazo de este acto inicial, entonces se hace necesario solicitar la autorización para prorrogar y continuar con la interceptación. Ello requiere autorización ante juez de control de garantías. Esas serían las que requieren una autorización previa. Entonces, visto también la dimensión de los temas, sugiero hacer un estudio preciso sobre estas actividades, tomando en cuenta que el legislador optó por exigir el control previo, habida consideración que son las que más requieren cuidado por parte del juez de control de garantías, porque son las que claramente más restringen o vulnerarían derechos fundamentales. Bien, con ello ya abordamos las dijimos, audiencias preliminares derivadas de las actividades que requieren control previo. Bien, audiencias preliminares derivadas de las que requieren control posterior, check, ya se explicaron. Audiencias de mero trámite, entonces claro, como lo dije, son aquellas que apalancan el proceso. Entonces ya dijimos, la audiencia de formulación de imputación, por ejemplo, la audiencia para la sustitución de la medida preventiva. Cuando a una persona se le dicta medida de aseguramiento intramural conforme a las causales del Código de Procedimiento Penal, puede solicitar que se opte por sustituir esa medida. Ese es otro ejemplo de las de mero trámite. Cuando otra persona está en ejecución de una medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria y quiere cambiar su domicilio, de mero trámite. Cuando solicita a la autoridad que le autorice para elaborar en ejecución de esa detención preventiva, de mero trámite. Entonces, todos estos son ejemplos de las que encontraremos como mero trámite. Incluso ya hay controversia respecto de la naturaleza de la audiencia preliminar de prueba anticipada, si es de mero trámite o si es de un control realmente. De pronto diríamos que es de mero trámite, porque finalmente lo que permite es salvaguardar un elemento material probatorio que derivado de la posibilidad de su alteración o incluso de su pérdida, entonces lo tenemos que practicar en un escenario que no es el propicio o que no es el dado por regla general para la práctica de la prueba. Bien, esas serían las de trámite. Quiero referirme finalmente a una audiencia que es la mal llamada del triple combo, la audiencia concentrada. Y realmente primero porque es muy común en la práctica que se concentra en la legalización de captura, la formulación de imputación y la imposición de medida de aseguramiento, siempre que proceda los presupuestos que exige la normativa para esa imposición de medida de aseguramiento. Frente a este tema hay que referir unos puntos específicos. Entonces, primero, el plazo razonable que hay. La sentencia C390 del año 2014 nos indica, por supuesto, que la regla es que debe adelantarse la legalización de captura dentro de las 36 horas siguientes a la aprehensión del capturado, pero se entiende también, la corporación entendió que en algunos eventos se justifica ir un poco más allá de esas 36 horas, cuando realmente se demuestra un fortuito, una imposibilidad por parte de la Fiscalía para poner a disposición del juez de control de garantías a la persona implicada. Una primera eje problemático, un asunto que ha llamado la atención. Segundo, y estas audiencias se deben realizar de manera concentrada realmente o de pronto hay posibilidad de romper ese nexo que se acostumbra. Entonces no, la Corte ya ha sido clara en ello y ha dicho que precisamente por costumbre es que se adelantan las 3 audiencias en una audiencia concentrada, pero que se trata de 3 diligencias preliminares distintas: la legalización, la formulación de la imputación y la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces respondimos que efectivamente sí, eventualmente se puede legalizar una captura ante un juez de control de garantías de Bogotá y posteriormente formular la imputación de cargos ante un juez de control de garantías de Girardot, por diferentes razones que las tendrá que sustentar el ente acusador.
Y entonces al respecto sugiero verificar la sentencia al radicado 49529 del 17 de enero de 2017, donde justamente se mira un caso similar al que estoy planteando, y es de una persona que es capturada en la ciudad de Cartagena y posteriormente se hace la legalización de captura, se hace la legalización de captura de quien fue capturado en la ciudad de Cartagena, pero luego la fiscalía solicita que se haga la formulación de imputación, se surta en la ciudad de Ibagué. Y entonces, ¿cuál es el argumento acá de fondo? Que la defensa entendía que, si bien es cierto, la legalización se hizo dentro del término de las 36 horas, la imputación se hizo con posterioridad a las 36 horas. Entonces se quería que por esta vía se lograra la prosperidad de una acción de habeas corpus, pues la Corte recuerda que no procedía. ¿Por qué? Porque la legalización se dio dentro de las 36 horas, ¿cierto?, en la ciudad de Cartagena, y que por solicitud de la Fiscalía, atendiendo a un tema de domicilio del implicado y a un asunto probatorio, se solicitaba que la imputación se hiciera en la ciudad de Ibagué, cosa que se surtió de esa manera con posterioridad a las 36 horas, sin que ello implicara no que ello implicara la ilegalidad de la captura, porque, como ya digo, se hizo dentro de las 36 horas. Y que otro acto distinto era la formulación de imputación. Entonces, reitero, radicado 49529 del 17 de enero de 2017. Otro asunto polémico que surge, y es si esta captura eventualmente siempre con orden de juez. No, contextualicemos un poco a los estudiantes que nos acompañen, y es que la captura se dará por 3 vías. Uno, la regla general, la captura que se da como consecuencia de la orden de un juez de control de garantías. Es la regla general y por excelencia debería ser así, toda vez que materializa los derechos fundamentales de quien va a ser afectado por la aprehensión material. Esa es una. Segundo, excepcionalmente el fiscal únicamente se puede surtir la captura con orden de fiscalía. ¿Cuándo? Cuando no cuente o no tenga la disponibilidad de acudir a un juez de control de garantías. Pero entonces la Corte, en la sentencia C-185 del año 2008, recuerda esa obligación específica del fiscal. Dice: ojo, fiscal, usted tiene que ser diligente y hacer una búsqueda real de un juez de control de garantías para, ahí sí, una vez agotado ello, decir que no encontró ese juez de control de garantías. Incluso hace mención a los jueces de control de garantías ambulantes. Entonces, llama la atención al ente acusador en ese sentido para que realmente se realice el trabajo de una manera cuidadosa y se pueda argumentar de que no se encontró la posibilidad de acudir al juez de control de garantías. Pero volviendo al tema: 1, la captura que se da como juez de control de garantías; 2, la captura que se da por parte de la Fiscalía en virtud de una orden de fiscal; y 3, la captura que se da en flagrancia. Bien, en ese entendido, y con relación a esa captura que se da en flagrancia, sencillamente decir que el Código de Procedimiento Penal pues trae unas causales específicas en las que se da este tema de la flagrancia, y que a su vez estos actos que se consideran dadores de la captura en flagrancia han sido categorizados por la jurisprudencia en 3 categorías: la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia y la flagrancia inducida. La sentencia C-239 de 2012 entonces nos explica, claro, en sentido estricto, cuando en flagrancia, cuando la persona es sorprendida y aprendida al momento de la comisión de la conducta. Yo soy propietario de un establecimiento de comercio, un ciudadano viene y comete el delito de hurto, yo lo sorprendo cuando se está apropiando de este código, de este libro, y inmediatamente hago la aprehensión de esta persona en flagrancia. Ahí hay una flagrancia en sentido estricto, primera hipótesis. Segunda, cuasiflagrancia, cuando la captura se da por persecución inmediatamente posterior a la comisión del punible. En ese mismo ejemplo, la persona toma el bien mueble, lo extrae de la órbita del propietario y yo lo persigo y lo logro capturar inmediatamente. Y lo importante es que no se rompa el nexo de continuidad del momento en que se dio la comisión del punible a cuando se da
la aprehensión. Entonces, en ese segundo escenario estamos en cuasiflagrancia por persecución. Y un tercer escenario que se da en la flagrancia inducida, y es en aquellos eventos en que encontramos a la persona con elementos derivados de la conducta punible, ¿cierto? Cuando por grabación también se infiere que la persona cometió esa conducta punible. Entonces comete la conducta y posteriormente en la grabación se determina que la persona cometió esa conducta punible. Pero miremos las causales específicas que da el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, primero, que la persona es sorprendida y aprendida durante la comisión del delito, ya lo dijimos, flagrancia en sentido estricto. Segundo, la persona es sorprendida durante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona. Entonces, claro, por persecución esa es la cuasiflagrancia. Tercero, la persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los que aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o haber participado en él. Esa es la que decimos la flagrancia inducida. Numeral cuarto, es sorprendida en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. Inducida. Quinto, la persona se encuentra en vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión del delito. Entonces, esa es inducida. Esos son los eventos en los que se da una captura en flagrancia. Y entonces, ¿qué debe hacer la persona que lo capturó? Ponerlo a disposición de la policía, la cual a su vez lo llevará a policía judicial o a la fiscalía para que se surta el procedimiento normal. Entonces, ¿cuál es? Ponerlo a disposición del juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes por regla general. Entonces, ahí para recapitular, ¿cuándo se da la captura? 1, en virtud de una orden de un juez de control de garantías. 2, en virtud de una orden de fiscal, pero eso solo de manera excepcional. ¿Cuándo? Cuando no logre encontrar un juez de control de garantías, y recordar que luego tendrá esa carga argumentativa. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionaría? Da la orden de fiscal, sin consulta previa al juez de control de garantías, se da la aprehensión material de la persona y posteriormente, sí, claro, posteriormente debe ser puesto a disposición del juez de control de garantías para la legalización posterior de la captura, ¿no? Y finalmente la captura que se da en flagrancia, que finalmente surtirá el mismo trámite después de que el particular lo ponga a disposición de la autoridad para que se surta la diligencia ante el juez de control de garantías. Bueno, ya hablamos respecto del plazo razonable, que es un tema interesante que hay que referir. El plazo razonable, ya dijimos la sentencia C-370 del año 2014. Otra situación que surge, y es si se puede legalizar la captura sin presencia del detenido. Entonces, inicialmente digamos, no tiene sentido que se legalice una captura sin presencia de una persona que va a ser detenida. Pero la jurisprudencia, la sentencia C425 del año 2008, ha explicado que sí es posible y frente a hechos excepcionales. Entonces me permito dar lectura a una parte específica de esa jurisprudencia. C425 del año 2008. Entonces, ¿qué dijo la Sala? Corte Constitucional. La Sala considera que es válido que el legislador adopte como medida excepcional la legalización de la captura sin la presencia del detenido cuando se trata también de situaciones excepcionales como el estado de inconsciencia y la grave enfermedad, las que impiden el ejercicio del derecho material. Entonces, claro, en ese caso será válido que se adelante sin presencia del detenido. Esos son los temas específicos que quería compartir respecto de la legalización de la captura. Como ya lo dije, que se puede adelantar en acto separado, pero que por costumbre se adelanta en una audiencia concentrada, pues continuaríamos con la formulación de imputación. ¿Qué es la formulación de imputación? Es un acto de comunicación por parte del ente acusador en contra de quien va a ser vinculado al proceso penal para decirle de una manera formal que va a ser objeto de investigación y que está siendo vinculado, como ya lo dije, a la litis. ¿Qué efecto importante tiene? Bueno, que interrumpe la prescripción o el conteo del término prescriptivo de la acción penal, ¿no? Y para los estudiantes de Derecho un tema importante, ojo, porque distinto será la prescripción de la acción penal
a lo que mucho más adelante será la prescripción de la sanción penal. Pero aquí ya tiene el término prescriptivo de la acción penal, la formulación de imputación. Quiero referir una jurisprudencia interesante, el radicado 26878 del año 2007 de la Corte Suprema de Justicia, que justamente nos recuerda estos efectos y nos dice, mire, la formulación de imputación, dos cosas. Uno, se inician unos actos de defensa por parte de la persona que ya conoce formalmente que está siendo investigada, y dos, también evitan una acusación ambigua. Digamos una imputación ambigua. Aquí la persona sabe realmente de qué es lo que se tiene que defender y concretamente sabe cuáles son los cargos por los que se le está vinculando y por los que se le va a investigar. Elementos de la imputación: un elemento fáctico, jurídico y probatorio. El fáctico: es necesario narrar las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar del hecho, ¿cierto?, del que se le está imputando. Fáctico. Jurídico: por supuesto, hay que decirle de manera clara cuál es el delito que el ente acusador piensa que la persona está en el que está participando en calidad de autor o en calidad de partícipe, ¿sí? Esto es lo que denominamos la calificación jurídica. Y probatorio: si bien es cierto en este momento no hay pruebas como tal, sí es necesario que existan elementos materiales probatorios o evidencias físicas a partir de las que el ente acusador permita inferir razonablemente que la persona participa o ha participado en la comisión de la conducta punible. Y hacer una mención acá, en tanto al segundo elemento, que dijimos el elemento jurídico, y es que será una calificación jurídica provisional. ¿Por qué provisional? Porque como se siguen adelantando actividades de investigación, es muy probable que en sede de acusación eventualmente cambie esa calificación jurídica. ¿Cuál sería el contenido entonces de la imputación? Pues ya lo indicamos: individualizar a la persona, indicarle los hechos, sumado a los hechos y sumado a ello también a la posibilidad de aceptar cargos. ¿No? Una aceptación de cargos que, conforme al sistema de justicia premial, le dará incluso una rebaja de hasta el 50%. Para el tema de la imputación, sugerimos también la revisión de la sentencia, el radicado 29904 del 12 de junio de 2008, en la que se habla de un tema específico, y es que la formulación de imputación materializa la imputación implícita. ¿Y qué es la imputación implícita? Pues aquella que se está adelantando durante toda la indagación. Antes de la imputación, ya dijimos, hay una etapa de indagación. Si en mi contra se adelanta, por ejemplo, una interceptación de comunicaciones, pues eso es una imputación implícita. Todavía no me han dicho que me van a formular determinados delitos, pero de alguna manera hay motivos que permiten inducir que yo estaría participando en la comisión de ese punible. Esa es la imputación implícita. Entonces, al respecto, insistimos, sentencia 29904 del 12 de junio de 2008. Bueno, respecto al tema de contumacia, radicado número 27788 del año 2007, cuando la persona, a pesar de haber sido notificada, no asiste y no comparece a la diligencia para la formulación de imputación. Entonces ya agotamos la legalización de captura. 2. La formulación de imputación. ¿Y qué vendría después? La imposición de la medida de aseguramiento. Pero claro, la imposición de la medida de aseguramiento no procede de manera general, sino que únicamente procederá para aquellos delitos en los que, conforme al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, procede la detención preventiva. ¿Y cuáles son? 1. Cuando la pena impuesta supere los 4 años. 2. Cuando la pena a imponer por ese delito supere los 4 años. Es importante precisar el lenguaje en ese aspecto. Segundo, cuando se trate de un delito cuyo conocimiento vaya a ser ejercido por un juez penal de circuito con funciones de conocimiento, valga la precisión. Tercero, cuando se trate de delitos que afectan contra el patrimonio económico y el monto de la defraudación supere los 150 salarios mínimos. Y hay que revisar bien la normativa para hacer una lectura cuidadosa. Pero básicamente en esos casos procede la detención preventiva, y en esos casos procedería la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Quiero hacer la precisión, y es que cuando comencé a hablar de la medida de aseguramiento no hemos hecho la distinción. Entonces, hay medidas de aseguramiento privativas de la libertad y medidas no privativas de la libertad, ¿no? Las medidas que son privativas de la libertad únicamente proceden en el evento que ya dijimos. 1, que proceda la detención preventiva para ese delito.
Dos, por supuesto, que aplique la inferencia lógica, es decir, que hay motivos para inferir que la persona ha participado en la comisión de la conducta, ¿no? Y tercero, también hay unos fines específicos que trae el Código de Procedimiento Penal. Uno, cuando se obstruya, cuando el hecho de no imponer esa medida de aseguramiento de detención preventiva obstruya, eventualmente facilite que el encartado obstruya la administración de justicia. Por ejemplo, por vía de la inducción a los testigos, por alteración de los elementos materiales probatorios. ¿Sí? Uno. Dos. ¿Qué otra situación? Cuando se ponga en peligro la comunidad, el bienestar de la comunidad, el bienestar de la víctima. Sería un segundo escenario importante. Y verifiquemos la norma al respecto. Artículo 308 nos habla de los requisitos. Entonces, primero, el que estábamos haciendo referencia, que se muestre necesaria para que el imputado no pueda obstruir el debido ejercicio de la administración de justicia. Segundo, cuando el imputado constituya un peligro para la sociedad o para la víctima. Y tercero, cuando resulte probable que el encartado no comparecerá al proceso penal. Entonces, el juez de control de garantías tendrá que verificar para efectos de la imposición de la medida de aseguramiento y por supuesto el fiscal al momento que realice su solicitud. Ya dijimos, unos requisitos generales. Segundo, que para ese delito proceda la detención preventiva si yo lo que voy a solicitar es una medida de aseguramiento de detención preventiva. Y tercero, que se cumplan esos requisitos dados por el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Las normas sucesivas indicarán en qué eventos se entiende que hay obstrucción a la justicia, peligro para la comunidad y peligro para la víctima. Y ya dijimos que el artículo 313 nos indica en qué casos procederá la detención preventiva. Hacer dos comentarios específicos aquí también, que quien solicita la imposición de la medida de aseguramiento, además de indicar la carga que ya expusimos, también deberá acreditar que las medidas de aseguramiento no privativas son insuficientes para lograr los fines del artículo 308. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en aras de garantizar el derecho a la libertad, pues la jurisprudencia ha indicado ello, que únicamente se optará por la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad cuando realmente se demuestre que las demás medidas de aseguramiento son insuficientes. Entonces, al respecto, verificar la ley 1760 de 2015, ley 1786 de 2016 también. Y otro tema importante a considerar es que no podrá, por regla general, ser superior el término de la medida de aseguramiento a un año. Los requisitos para la medida de aseguramiento, ya dijimos, artículo 308, deben ser requisitos precisos, claros y unívocos conforme a la sentencia C-366 del año 2014, magistrado ponente Nilson Pinilla. Otro tema importante para el funcionario judicial: el juez de control de garantías debe verificar al momento de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva que se aplique el 3 de proporcionalidad, en tanto que sea realmente necesaria para lograr los fines buscados, ¿no? Y ese test de proporcionalidad lo podemos entender mejor estudiando la sentencia C-318 del año 2008 y nos indica tres asuntos básicos. Uno, claro, que la medida solicitada sea adecuada al fin buscado, al fin pretendido. Segundo, que sea necesaria realmente. Y tercero, que sea proporcional, que sea justificada. Pero para ahondar en el tema, insistimos, sentencia C-318 del año 2008. Respecto de los requisitos, insisto, obstrucción a la justicia, artículo 308, podemos complementar con el radicado 32792 del año 2010. En ese tema específico. Otro asunto específico que queremos hacer hincapié, ya se abordó también, y es que para que proceda la medida de aseguramiento privativa de la libertad tiene que darse la fórmula de los requisitos generales del 308 más que se dé cualquiera de los casos establecidos en el artículo 313, que no son excluyentes, sino que cualquiera de ellos da lugar a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Y finalmente decir que el artículo 314 refiere lo relacionado con la sustitución de la detención preventiva. Entonces, en establecimiento carcelario, la sustitución preventiva en establecimiento carcelario, en esos eventos específicos que nos refiere el artículo 314, podrá ser eventualmente sustituida por una medida también cautelar, pero domiciliaria. Esos serían los comentarios respecto de la imposición de la medida de aseguramiento. Ya para finalizar, quiero hacer unos comentarios generales respecto de jurisprudencia aplicable a los temas abordados. Sobre policía judicial, revisar la sentencia C024 del año 2004. Respecto del tema, cuando hablamos de actos urgentes o de esas actividades iniciales que daban lugar al tema de control de garantías, decir que hay unas actividades que se adelantan en indagación, que son actos urgentes y que no requieren un control previo tampoco ante juez de control de garantías, que son la entrevista, el interrogatorio, la inspección en el lugar de los hechos, la inspección técnica del cadáver, que están dados en la normativa de manera expresa. Esos no requieren un control ante juez de control de garantías. Es importante tomar en cuenta eso y hacer un comentario específico muy rápido respecto a la entrevista. Entonces, entrevista, ¿a quién se le hace? A la persona que fue testigo o víctima de una posible conducta punible, y hay una regulación específica para la entrevista dirigida a menores de edad que son víctimas de delitos sexuales, artículo 206A de la 906, en concordancia con la ley 1562 de 2013. Entonces, que se debe adelantar en cámara de juez, el cuestionario debe ser previamente verificado por un defensor de familia, y que en el evento de no contarse con el defensor de familia, pues lo podrá hacer el comisario de familia, y que si no se cuenta con el comisario de familia, incluso el inspector. Pero si ya definitivamente no contamos con ninguno de estos funcionarios, consideramos que sería optar por no adelantar la diligencia, ¿no? Que otro tema específico de cuando hablamos de esas actividades de indagación, y ahorita que estamos tocando el tema de los actos urgentes en lo que tiene que ver con la inspección en el lugar de los hechos, el funcionario está llamado a salvaguardar la cadena de custodia para garantizar la autenticidad de los elementos materiales probatorios en los términos del artículo 254 y siguientes. Tema que de pronto no será de debate ante juez de control de garantías, pero que sí es muy importante considerarlo porque posteriormente seguramente será objeto de controversia, de pronto en la misma audiencia de juicio o previamente cuando se estén haciendo las solicitudes probatorias y los decretos probatorios en la audiencia preparatoria. Eso respecto a esa parte inicial que abordamos de indagación y de actos generales de la investigación. En materia de la medida de aseguramiento, ya referimos la sentencia C366 de 2014 en lo que tenía que ver con la medida de aseguramiento, y la sentencia C318 también de constitucionalidad en lo que tenía que ver con el test de proporcionalidad. Son algunos puntos específicos que queremos abordar ya para finalizar. Y ahora sí, a manera de cierre, contextualizar toda la presentación muy rápidamente. Entonces, decir que la función de control de garantías se enmarca no solo desde el punto de vista normativo de la 906 y de las demás disposiciones normativas, sino también con referentes constitucionales derivado de la figura del control de convencionalidad. Eso desde un punto. Entonces, que el juez de control de garantías debe tomar en cuenta también normas de derecho internacional al momento de ejercer su labor. Segundo, decíamos que las funciones de control de garantías se enmarcan en lo que tiene que ver con la realización de audiencias preliminares, y que las podríamos clasificar en audiencias de trámite, en audiencias de control previo de legalidad, segundo, y tercero, en audiencias de control posterior de legalidad, y estudiábamos casos específicos en cada una de ellas. Posteriormente decíamos que la llamada audiencia concentrada era muy importante estudiarla en tanto la legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, pero que no necesariamente tenían que adelantarse todas las tres actividades de manera conexa, ni en el tiempo ni en el espacio, y referíamos la jurisprudencia aplicable en cada uno de ellos. Que legalización de captura, destacamos el tema de plazo razonable,
a partir de jurisprudencia de la Corte Constitucional, también reconociendo que la norma, el Código de Procedimiento Penal, hace mención a que debe tomarse en cuenta lo que ha concebido la Corte Interamericana respecto del plazo razonable. Cuando hablábamos de legalización de captura, posteriormente la formulación de imputación, un acto de mera comunicación que realmente vincula a la persona al proceso penal, formulación de imputación, y posteriormente hablábamos de la imposición de la medida de aseguramiento, diciendo que las medidas de aseguramiento son de dos tipos: medida de aseguramiento privativa de la libertad y no privativa de la libertad, siendo necesario verificar el artículo 306 del Código de Procedimiento para mirar cuáles son cada una de ellas. Decíamos los requisitos generales para la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y decíamos también que para que proceda esa medida de aseguramiento de detención preventiva deben darse esos requisitos generales del 308 más los del 313, que son aquellos en los que procede realmente la detención preventiva, que para solicitar esa medida de detención preventiva debe el interesado además fundamentar por qué son insuficientes las medidas no privativas de la libertad. Y también comentábamos con relación a esa medida de aseguramiento alguna jurisprudencia relacionada con el test de proporcionalidad. En esos términos estimo finalizar la presentación. Agradezco la atención que se me ha brindado y espero que, si bien es cierto no se abordan todos los temas de manera compleja, queda pendiente analizar en la función de control de garantías lo relacionado a las causales de libertad, lo relacionado de manera profunda a la prueba anticipada, pero por lo menos que este sí haya sido un espacio para que el auditorio quede inquieto e interesado por leer doctrina, jurisprudencia aplicable en la materia. Muchas gracias.